Esta es la primera revolución tecnológica de la historia que es capaz de modificar y de alterar la cultura del hombre. Ahí se vuelve peligrosa. O sea, Harari le tiene miedo. Él cree que la humanidad se va a ver seriamente disrumpida por esta tecnología y que no va a ser muy capaz de sobrevivir a esto. Vamos a ver un aumento del desempleo, al menos en el corto plazo. En Estados Unidos está la encuesta de empleo y le preguntan a todos los empleadores cuál fue la mayor causa de despidos de su empresa. Se esgrimió como argumento. Yo eliminé cargos porque ahora lo hago con inteligencia artificial. Pero ¿va a haber gente que va a quedar sin trabajo ahora? Sí. Esto va a traer mucho progreso a la humanidad. Los empleos van a cambiar. Y va a haber algunas personas que van a quedar damnificadas en el cambio. Tú puedes pedir, como un Uber, digamos, tú pides un taxi por el teléfono y llega un vehículo solo. Los taxistas van a quedar sin pega. Ahí hay un conductor que ya no está, que ya perdió su empleo. O sea, ese vehículo podría estarlo manejando una persona y no lo está manejando una persona. Y uno dice, ¿los conductores en el futuro van a perder su empleo? Vamos a llegar a un punto muy pronto en el que es tan fácil crear una fake news de cualquier cosa que la internet va a dejar de ser la fuente de información. Que hoy eso que tomaba mucho trabajo y mucho expertise de hacer se volvió una cuestión facilísima. Es gratis, es indistinguible. Es perfecta como calidad, digamos. Y todo el mundo tiene acceso. Hola a todos y bienvenidos a No Tan Humanos, el podcast donde hablamos sobre inteligencia artificial. Yo soy Vicente Rothman, el host de este programa, soy ingeniero de software y CTO de Zesty. Para el capítulo de hoy tenemos a Guillermo Beuchat, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Vamos a partir con una pregunta muy sencilla para conocerte un poco más. Cuéntanos quién es Guillermo y en qué estás hoy en día. Gracias, Vicente, por la invitación, muy bacán estar acá. Bueno, yo la verdad soy un ingeniero duro, estudié ingeniería civil en la Universidad Católica, salí hace ya como el 2010 más o menos, salí de la universidad y siempre la verdad me dediqué al mundo corporativo, trabajé en grandes empresas corporativas, en eso me fui a estudiar afuera, estuve viviendo en Países Bajos, en Holanda, que paréntesis, el mejor país del universo, la calidad de vida es impresionante. Y lo que me ocurrió fue que, claro, a la vuelta se me abrió una oportunidad de trabajar en consultoría. Entré en la consultoría por ahí por el año 2020 más o menos, justo después de la pandemia. Y ahí estando en consultoría se me abrió otra oportunidad de hacer clases en la Universidad de Chile. Y me enfoqué específicamente en el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que aquí todos los auditores de tu podcast recuerdan el momento en que la inteligencia artificial como que se volvió una moda, explotó por completo, si bien no es el origen de la inteligencia artificial, sabemos que viene de mucho antes, décadas, ¿cierto? Pero ese noviembre del 22, que fue cuando apareció el Jesucristo de la inteligencia artificial, el ChatGPT, ¿cierto? Y a mí justo me tocó empezar mis clases de IA en la FEN, en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Me tocó empezar justo antes. Entonces, justo yo era profe cuando había que ser profe de esto y todo el mundo se volvió loco con este tema y dijeron, oye, ¿qué es esto? ¿Tú cachai algo de esto? Sí, yo sé de esto, yo soy profe. Ah, porfa. Y así empecé a involucrarme en vender servicios relacionados con este tema más que solo hacer las clases. Estaba ahí en el lugar indicado, en el momento indicado. Así, es como comprar barato la acción y que justo te toca, pero así, con meses de diferencia. Fíjate, yo empecé como a principios de ese mismo año, fue que empecé con estas clases. Y me pasó que mis propios clientes de la consultoría empezaron, oye, ¿ustedes saben algo de esto? Yo sí, soy profe. Oye, pero ¿por qué no me avisaste antes? Véndeme un programa. Y todas esas preguntas, ¿qué tanto después de el minuto en el que, me imagino que estamos hablando de ChatGPT 3? Claro, el primero el noviembre del 22 fue el modelo 3. El modelo 3, ya. Modelo 3. Cuando salió ese, ¿qué tanto después te empezó ya todo el mundo a preguntar? Bueno, mira, como anécdota, ya que preguntaste, fíjate que a principios de ese año yo hice el ramo de inteligencia artificial en la FEN para los diplomados y me tocó que uno de los ejemplos que yo ponía como al final, a la cola de mi curso, de mi ramo, era GPT-2, que era como el modelo de generación de contenido y de texto como más avanzado que había en ese momento. Y yo lo contaba como anécdota, como cosas que se vienen. Y fue muy simpático porque cuando salió GPT-3 yo tuve que cambiar por completo mi curso, todas mis láminas, digamos, todo tuvo que cambiar rápidamente. Y ese lo dejé como esa piedra histórica que estaba en mi curso desde el principio y que quedó como un fósil, esa lámina, y la tengo todavía en mis cursos. Yo te diría que el año 2023 fue un año donde mucho de lo que yo vendí personalmente
durante ese año fueron conferencias, sesiones de entrenamiento, charlas sobre el tema a empresas, a clientes que me pedían. Debo haber vendido, no sé, decenas de charlas a empresas, bien cobradas, por cierto. Y claro, se generaba un efecto wow, fruto de que nadie sabía mucho de esto, ¿te fijas? Y justo haber estado ahí en la ola me permitió tener la autoridad como para poder llegar y hacer una conferencia sobre esto. Y el primer año 23 fue mucho de educar, de conferencias, de charlas, ¿te fijas? Yo te diría ya el 2024 cesó un poco el hype en ese sentido, de saber qué es esto. Ya todo el mundo se subió, todo el mundo había probado las herramientas generativas públicas, y ya el 2024 fue más real sobre temas de casos de negocio de verdad, de crear herramientas con esto, no solo educativo, no solo de conferencias. O sea, en un momento, en el primer momento es como la empresa, oye, yo no me puedo quedar atrás de esto. Tal cual. Es casi un pánico, un FOMO. Un pánico, así. es un FOMO. Sí, y después ya el 2024 es, ok, moneticemos. Exacto. Ya. Ahí hay una curva bien famosa que se llama la curva de Gartner del hype, de hype curve de Gartner, que es una curva que sube y baja. No sé si la has visto alguna vez. Es una curva que explica el nivel, comillas, de hype, el nivel de entusiasmo por una tecnología. Y claro, la IA tuvo su peak aproximadamente un año después de noviembre del 2022, y según Gartner empezó a decaer y a bajar esa fiebre por la IA, y se empezó a convertir en un análisis más realista, con menos humo, con menos entusiasmo vacío, digamos, sino que empezó a ser una cosa más real, más concreta. Y luego de esa caída, de esa decepción, luego de las altísimas expectativas que hay de hype sobre la tecnología, viene la estabilización en un nivel ya más medio. ¿Te fijas? Y quizá La meseta, que se llama, la meseta del caso de uso real, que es cuando realmente se consolida como ¿Y es mi idea o esa curva en IA en particular fue quizás más agresiva que en otras cosas, como la subida más rápida y la caída más rápida? Sí, de acuerdo. Aquí es interesante igual hacer una distinción, porque IA es una disciplina súper amplia. Hay varios evangelizadores de este tema que te van a decir que, oye, IA no es ChatGPT. La IA generativa es un submundo dentro del procesamiento del lenguaje natural, que es un submundo dentro de la inteligencia artificial en general. Entonces, si uno mira las curvas de Gartner, la curva de hype de Gartner, para diferentes subdisciplinas dentro de la inteligencia artificial, hay algunas que, por ejemplo, ya están en la meseta del caso de uso real y pasaron por el entusiasmo y por la decepción hace tiempo. O sea, ¿Cuáles? Por ejemplo, tecnologías como la visión computacional, la detección de objetos en imágenes. Tecnologías como, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural para efectos del análisis. Pero a mí me da la sensación que en Computer Vision, en visión computacional, si bien hubo un hype, después quizás llegamos a la meseta, creo que todavía estamos muy lejos de lo que se puede realmente llegar. Como que quizás viene una segunda oleada eventualmente, porque estuvo puede ser, todo el tema de los supermercados de Amazon Go, por ejemplo. Claro. Que tú podías ir, entrar al supermercado, comprar, irte. Y esos tengo entendido que los están cerrando, si no los cerraron ya. Han habido, sí. Pero la verdad me no queda la duda si fue antes de ChatGPT o no, porque ChatGPT generó esta disrupción en el entusiasmo. Fue antes de ChatGPT. Fue antes, me parece. Mucho antes. Mucho antes, sí. Yo creo que quizás cerró antes de ChatGPT. Yo fui a los supermercados de Amazon Go más de alguna vez. Es que yo viví en Estados Unidos 8 años. Mira, buenísimo, sí. Yo me he fijado aquí en la clínica alemana de Santiago, aquí en Manquehue con Kennedy, hay una sucursal de una cafetería que es Amazon Go. Shop and Go. Tú vas, te registras con una cuestión y te sacas tus productos, te vas y te cobran, se supone, a la tarjeta un cargo. Es un experimento pequeñito, versión chilena, digamos. Tenemos ahí, que también es esta subrama de la IA en visión computacional. Bueno, los supermercados de Amazon Go, la verdad, funcionaban súper bien. O sea, tenía este supermercado... ¿Tú lo pudiste experimentar? Sí, varias veces. Claro, fuiste. Sí. Varias veces. Y tú podías tomar un producto, dejarlo en otra bandeja, metértelo al bolsillo, tu mochila, te lo llevas como tú querías. No tenías que hacer una bolsa. Y salías de la tienda, inmediatamente te llegaba por mail una boleta de Amazon, salía exacto lo que tú te llevaste. Da lo mismo cómo te lo hayas llevado. Si dejaste algo de vuelta, no funcionaba súper bien. Entonces, me hace pensar que en el fondo... Hubo este hype en Computer Vision antes que en la IA generativa que vemos hoy día. Claro. Hubo todas estas soluciones que efectivamente funcionaban, que por alguna razón no tuvieron una adopción masiva o no la han tenido todavía. Y cayó esta meseta, pero antes de la adopción masiva. Sí. Yo espero que con la IA generativa, y creo que va distinto, yo creo que con la IA generativa ya vemos cómo se está empezando a dar una adopción masiva, porque además es súper barata.
Claro, coincido contigo. Igual hay casos de uso súper masificados de, por ejemplo, visión computacional que llevan más de 20 años dando vuelta y que la gente no sabe mucho. Te doy algunos ejemplos. Aquí en Chile, nosotros tenemos un sistema de tag de patente por inalámbrico, ese que tú pasas por el pórtico, ¿cierto? Y haces el bip con el sensor que está en el pórtico. Y a su vez, hay una cosa que hace el pórtico desde el año 2004, más o menos, que apareció esto, Tiene la que te patente. toman la foto del auto y de la foto son capaces de encontrar como OCR, son capaces de encontrar los caracteres de la patente y detectar una patente en un mapa de píxeles. Ya. El OCR es visión computacional que está operativa y vigente y totalmente comprobado su caso de uso, pero nadie lo puede negar, digamos, desde hace más de 20 años, ¿te fijas? Sí, o sea, hoy día vemos muchas imágenes que te detectan Está desde mucho antes de lleno. ChatGPT. De mucho antes y esos casos de uso, claro, ya están ultra masificados. Lo que pasa es que no sé si la gente es tan consciente de eso. Que eso es inteligencia artificial. Que hay una IA detrás de eso. Claro, por Sí. ejemplo, los KYC, los Know Your Customer, que son los mecanismos que usan las entidades financieras, bancarias, en Estados Unidos sobre todo, de conocer, de detectar que tú eres tú mediante una foto en la aplicación. No sé si te ha pasado que hay algunas aplicaciones financieras que tú descargas la aplicación y te piden una comprobación de identidad. Bueno, nosotros lo hacemos en Cesti. En Cesti nosotros a Imagínate. todos los clientes cuando se registran ponen el carnet y toda la información del carnet el cliente no tiene que ingresarla después, sino que la sacamos del carnet. Incluso la foto. Tú puedes comparar, le piden una selfie a la persona, sácate una foto mirando así y le piden y comparan Nosotros que hacemos es la todo eso misma en Cesti. persona. Y tú lo Ajá. haces. Ya, todo eso es visión computacional que ya está consolidadísimo. Entonces, claro, hay otros como el Amazon Go, que es un caso de uso específico que, claro, puede haber prosperado, puede que no. Guillermo, pero me está. nace una pregunta para explicarle a la audiencia, aprovechando también que eres profesor. Dado estos casos de uso tan diferentes de la IA, como vendría siendo la visión computacional o lo que es ChatGPT hoy día, ¿cómo se define inteligencia artificial? ¿Qué cae dentro de este paquete? Mira, es una gran pregunta. De hecho, hay discusión sobre esto a todo nivel. En los niveles más avanzados de expertos de esto, cuesta un poco definir realmente qué es inteligencia artificial y qué no. Si nos ponemos muy, muy puristas, los modelos de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT y los típicos que todos conocemos, si vamos a las entrañas de los modelos son ecuaciones matemáticas, son calculadoras al final. Entonces uno dice, una calculadora que en vez de calcular números calcula texto, ¿es inteligencia? ¿Es inteligencia artificial? Pucha, uno podría modelar eso. ¿Qué le hace a eso ser inteligencia? ¿Te fijas? Es difícil definir bien qué es inteligencia artificial y qué no. Los modelos de inteligencia artificial en general están llenos de ecuaciones matemáticas adentro y algoritmos que corren en chips computacionales y que al final funcionan y cumplen con su cometido. Pero ¿son realmente inteligentes? Entonces, Quizás tiene que ver, quizás esta es una pregunta un poco más técnica, pero quizás tiene que ver con el determinismo, porque al final una calculadora que yo me meto al teléfono y le pongo 2 más 4, siempre me da el mismo resultado, exacto. siempre me va a decir 6. Cuando yo le voy a ChatGPT y le digo, hola, ¿cómo está? O le digo, cuéntame un chiste o lo que sea, o de repente cosas más concretas que la respuesta es siempre la misma, como un hola, ¿cómo está? No me va a dar siempre la misma respuesta, porque al final con el mismo input Claro. no te entrega el mismo output, que es para aclarar un poco a la audiencia, Sí. una función determinística, por así decirlo, es que con el mismo input entrega el mismo resultado. Tal cual. El no determinismo muy característico de ChatGPT es que tú le entregas el mismo input 2 veces y te entrega 2 outputs diferentes. ¿Puede tener que ver con eso la definición? En lo personal, yo creo que no va por ahí la definición. Si bien, claro, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices y todos lo hemos experimentado, lo hemos visto, porque tú le haces 2 veces y efectivamente te responde cosas distintas. Eso no quita que ChatGPT deje de ser una gran calculadora. Lo que ocurre ahí, que probablemente tú ya lo has escuchado, es que esta calculadora, como no existe en el lenguaje respuestas exactas, como en las matemáticas, tú metes 2 más 2, 4 es la única respuesta. Pero en el lenguaje, hola, ¿cómo estás?, no tiene una sola respuesta, tiene muchas. Entonces, en el lenguaje se trabaja con probabilidades. GPT-4, por ejemplo, tiene algo así como 100.000, un diccionario de 100.000 posibles palabras o expresiones, tokens, palabras o expresiones en el fondo que puede arrojarte como resultado. Y ¿cuál de esas 100.000 selecciona luego de tu pregunta?
no hay una respuesta única, como tú dices, y lo que hace es que trabaja por probabilidades. Entonces dice, la más probable es hola. La segunda más probable es bien. La tercera más probable es, y la última, la menos probable de todas, es elefante, que no tiene nada que ver con lo que tú preguntaste, ¿te fijas? Y al final la cosa trabaja por probabilidades y la pregunta es cómo se calibran esas probabilidades para que las ecuaciones arrojen correctamente probabilidades, qué es lo más probable que salga. Y esa calibración de todas esas miles de millones de ecuaciones que están adentro se hace con Internet. Entonces, al final, está ahí, es una calculadora, es una calculadora que básicamente trabaja con probabilidades en lugar de trabajar con cifras exactas, como sería 2 más 2 igual 4, digamos. Y esas probabilidades son calibradas con Internet y el modelo tiene una apertura a considerar no siempre la palabra más probable que viene a continuación. Entonces, eso le agrega estocástico, le agrega una variabilidad infinita, porque tiene tantas capas adentro y tan recursivo el modelo, que con uno que tú cambies, que no agarres el más probable, sino que el segundo o el tercero, te cambia para adelante todo, porque después empieza a cambiar las probabilidades de lo que viene después. Y eso hace que para adelante toda la respuesta pueda salir diferente, si bien sea una respuesta que hace sentido, porque todas las palabras que estás poniendo son bastante probables dentro de un subconjunto. ¿Te fijas? Cuando tú corres un modelo, antes del primer entrenamiento que tú le haces, los modelos arrojan respuestas, expresiones aleatorias que no tienen ni un sentido. Arroja un texto. Y a medida que lo empiezas a entrenar, ronda por ronda, con material de entrenamiento, con texto, cada vez las frases que empieza a construir empiezan a tener más sentido lingüístico, empiezan a ser más correctas lingüísticamente. Y al final, después de muchos entrenamientos, ya te das cuenta que responde frases que hacen sentido a tu pregunta, que es lo más probable. Ahora, no siempre elige el número 1 más probable. A veces elige el número 2, el número 3, el número 5. Eso es con un parámetro que se llama la temperatura del modelo. Y la temperatura determina qué tanto se guía por lo más probable o qué tanto se abre a elegir lo segundo, lo tercero, lo cuarto, de manera de darle variabilidad a la respuesta. Si no, siempre elegiría el más probable, siempre sería determinístico. Te elegiría siempre la misma respuesta. ¿Te fijas? Pero ahí la temperatura es un parámetro que se puede manejar en los modelos y tú puedes jugar con esa temperatura para darle más variabilidad, más, comillas, creatividad a la solución. Pero no deja de ser una calculadora al final. Entonces, para volver a tu pregunta anterior, ¿es inteligencia? Habría que definir bien lo que significa la inteligencia. Lo que sí te puedo decir es que dentro de la disciplina de inteligencia artificial hay varias ya subdisciplinas que es más o menos unánime que están dentro de este campo. Una de ellas es la visión computacional, otro es el procesamiento del lenguaje natural, que se viene usando también de mucho antes, por ejemplo, para la traducción de idiomas, para la detección de sentimientos en mensajes de redes sociales, levantamiento de campañas de marketing, como el rendimiento de las campañas, sentiment analysis, que se llama. Y hay muchos otros casos de uso de inteligencia artificial que llevan décadas. ¿Te fijas? ¿Y cuál fue esa pieza que faltaba, que generó todo este hype? Yo diría que la inteligencia artificial generativa, específicamente, generó, como que tocó la fibra del ser humano, de verdad. Es la primera que toca la fibra. Es una que es capaz, por ejemplo, de emocionarte, de moverte el corazón. ¿Te fijas? A diferencia de las otras, que no, ¿te fijas? Entonces, no sé si tú has escuchado a Harari, al gran autor que escribió Nexus, ahora un libro sobre IA y Homo sapiens, Sapiens, Harari, digamos. Sí. Ya, todos estos libros, Yuval Noah Harari, él ha hablado que, en entrevistas, que la inteligencia artificial, básicamente fundado sobre la generativa, es una revolución tecnológica distinta de las anteriores. Porque muchos dicen, oye, pero ya sobrevivimos a un montón de revoluciones tecnológicas, a la máquina de vapor en 1800, a la computación en los años 60, 70, a Internet. Hemos sobrevivido y al revés, el mundo está cada vez mejor. Dicen, aquí va a pasar lo mismo. Bueno, Harari dice, espérate, esta es la primera revolución tecnológica de la historia que es capaz de modificar y de alterar la cultura del hombre, del ser humano. Y al momento en que empieza a tocarle la cultura al ser humano, es capaz de modificar el lenguaje, la música, las emociones. Ahí se vuelve peligrosa. Y esta es distinta, esencialmente distinta a las demás. O sea, Harari le tiene miedo. Harari le tiene miedo y él ha opinado varias veces en público, en entrevistas, que él cree que la humanidad se va a ver seriamente disrumpida por esta tecnología y que no va a ser muy capaz de sobrevivir a esto. Que se viene una crisis existencial potente del ser humano como especie a raíz de esta cuestión. ¿Tú personalmente le tienes miedo? Yo personalmente no.
no le tengo miedo, pero también entiendo esa postura que él tiene, y es muy natural que se tenga miedo. Yo hace poco hice en mi LinkedIn una encuesta. Oye, ¿qué es la primera emoción que te nace cuando ves, como que te abrumas con todo esto que está ocurriendo con la inteligencia artificial? Lo primero que te nace es entusiasmo. El mundo de la próxima década va a ser genial, va a ser espectacular y va a haber mucho donde aprender y donde hacer negocio. O las reacciones de miedo, de, oye, nos vamos a quedar todos sin trabajo, nos vamos a ir todos a la B. ¿Te fijas? Y de la gente de mi LinkedIn, más o menos un tercio respondió con miedo. Me dijo, a mí lo primero que me surge es angustia, miedo. Wow. Y después había otros 2 tercios que me decían, a mí lo primero que me surge es entusiasmo, alegría, optimismo, ¿te fijas? Pero no es tan unánime el optimismo. O sea, hay un porcentaje grande de la población que tiene una reacción al principio negativa y de miedo frente a esto. Ahora, entiendo lo que dice Harari de la diferencia entre las otras revoluciones tecnológicas, pero la similitud yo creo que es esa. Yo creo que en particular, en todas estas revoluciones tecnológicas, la gente ha tenido miedo, al menos un porcentaje, quizá un tercio, quizás más. Claro, efectivamente. Y esto que dicen que nos vamos a quedar sin trabajo, pucha, siempre va a haber alguien que se va a ver afectado por este tipo de revoluciones. Es que ese es un común de todas las revoluciones, desde la revolución industrial. Todas, exacto. O sea, en 1800, yo les di una conferencia y tuve que explicar esto. En 1800, por ejemplo, el 42% del empleo en Estados Unidos era en la agricultura. Y hoy, la agricultura pesa el 2% del empleo. Y trabaja mucho menos gente que en 1800 en la agricultura. Y se produce 12 veces más alimento. Wow. Con puras máquinas. Entonces uno dice, ¿qué pasó con todos esos granjeros que están en Estados Unidos plantando maíz en los estados del medio, ¿cierto? Que son famosos por eso. Y no es que haya un desempleo del 30% en esos países, en esos estados. Por el contrario, nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido menos desempleo y más prosperidad que en este momento. Hay un autor que se llama David Autor, que tiene el mejor apellido para ser autor de un paper, que él escribió un paper con un título muy famoso que dice, si hemos tenido tantas revoluciones tecnológicas, ¿por qué todos tenemos empleo? O sea, se supone que todas estas revoluciones vienen a reemplazar al ser humano. ¿Y por qué hay tanto empleo? Entonces, llevamos décadas, siglos, con decenas de revoluciones tecnológicas muy potentes que vienen a reemplazar al ser humano. Y nunca ha habido tanto empleo como ahora. ¿Por qué? ¿Y lo responde? Claro, que tiene un paper que explora todas las estadísticas y explica, mira, en este caso pasó esto, otro. Pero lo explica como un tema circunstancial de que finalmente cada una de estas revoluciones han logrado generar más empleo del que han eliminado, pero o hay un tema más profundo de que siempre va a ser igual. Mira, estas revoluciones finalmente lo que hacen, más que quitarnos empleo, es que crean valor. Y ese valor necesariamente le llega a las personas tarde o temprano de alguna forma, y le abre oportunidades a las personas. Entonces, lo que empieza a pasar es que nosotros como ser humano, homo economicus, como dirá alguien por ahí, nos adaptamos en el fondo al mundo nuevo en el que eso deja de ser una actividad valiosa para que un ser humano la haga, porque la hace una máquina, pero encuentra otras al final, y hay otras, muchas otras, que se abren gracias a estas revoluciones tecnológicas. Entonces uno piensa, por ejemplo, ahora los taxis, los Waymo que andan solos en San Francisco, no sé si lo has visto, sí. O los Cruise que ya hay. Tú hoy en San Francisco, en Phoenix y en otra ciudad, y en China también hay varias, tú puedes pedir como un Uber, digamos, tú pides un taxi por el teléfono y llega un vehículo solo a buscarte. Y tú te subes y te cobra el vehículo y te lleva dentro de la ciudad. Y uno dice, ahí hay un conductor. Los taxistas van a quedar sin pega. Ahí hay un conductor que ya no está, que ya perdió su empleo. O sea, ese vehículo podría estarlo manejando una persona y no lo está manejando una persona. Sí. Y uno dice, ¿los conductores en el futuro van a perder su empleo? Yo creo en lo personal que faltan un par de décadas, pero sí, va a terminar pasando eso. Y nuestros nietos les vamos a decir, tú sabes que cuando nosotros éramos jóvenes manejábamos nosotros. Y como eran tan locos, sí, había un accidente y la gente moría. Y van a decir, pero ¿cómo tan peligroso? Lo van a encontrar insólito. A nosotros nos quedan 3 licencias de conducir y nunca más. A nosotros, a ti y a mí, digo. Porque en 15, 20 años más ya la mayoría de los autos van a ser autónomos nivel 4, van a poder andar por la ciudad. Entonces, yo estoy guardando mis licencias. Son una reliquia. En 50 años más van a ser una reliquia. En un museo. Sí, pues, nos quedan 3 más. Nos quedan 3 renovaciones, ¿te fijas? Mi hijo, yo tengo 2 niños, chicos, y yo he calculado seriamente que es probable que ellos nunca aprendan a conducir un vehículo, un auto. Nunca. Tal como mucha gente hoy día no sabe andar a caballo. Y en 1800 no saber andar a caballo era olvídate. Sí. Bueno, van a haber seguro muchos viudos o viudas que les encanta manejar. Probablemente va a quedar como la gente que le gusta andar a caballo.
Hoy día el caballo es un hobby para algunas personas. Después el auto también. Va a ser un hobby para los que les gusta sentir la adrenalina. Un hobby peligroso. Incluso, como tirarse en paracaídas. Efectivamente. Increíble. Y hablando un poco más de estos autos autónomos, ya que salió el tema, Ya que estamos... y de la visión computacional, que es, ya quedamos que es una rama de la inteligencia artificial. Claro. Bueno, entiendo que todo esto viene muy anterior a la IA generativa. ¿Ha ayudado algo la IA generativa a acelerar esto? ¿O esta es una rama que venía muy por al lado y podríamos no tener ChatGPT y tendríamos autos autónomos igual? Mira, ¿tú tenías alguna vez el Alexa o el OK Google de antes de hace tiempo, digamos? Todavía lo tengo, de hecho. El antiguo, el de hace mucho tiempo, que en verdad no podía Es que no ha hablar. mejorado mucho. No ha mejorado mucho, no hablaba muy bien. Ahora hace poco hubo un lanzamiento que le van a poner Anthropic a Alexa para que hable. Ya, yo sigo usando Alexa y sigue funcionando Sigue mal. funcionando como antes, sí. Mira, siempre ha habido esa intención del ser humano desde hace varias décadas que existe el procesamiento del lenguaje natural como disciplina, de tratar de emular el lenguaje humano, lo mejor posible, que suene humano, que se lea humano, ¿ya? Y más o menos en el 2017 ocurrió una cosa que fue, yo diría, como el gran cambio de paradigma que ocurrió en esta disciplina del procesamiento del lenguaje natural, que es que se inventó la arquitectura Transformer, que es este paper Attention is all you need que inventaron 8 científicos de Google el año 2017. Y con esa arquitectura se logró que el resultado de estos modelos sea imperceptible de nivel humano, digamos. O sea, humano, El test de Turing. El test de Turing de si estás hablando con un humano o no. Esa cuestión se logró gracias a esta arquitectura Transformer que inventaron estos científicos de Google en el 2017. Y eso permitió la creación de los grandes modelos de lenguaje que tenemos hoy día. Entonces, lo que está ocurriendo con los modelos de lenguaje es que, claro, han hecho un hype, han hecho un entusiasmo global, todo el mundo está vuelto loco, porque efectivamente ya se siente, manejan el lenguaje, y el lenguaje es la base de nuestras emociones, la base de nuestra cultura, es todo. Y lo que está empezando a ocurrir ahora, te voy a decir, es que los grandes modelos de lenguaje se le están incorporando capacidades que pertenecen a otras ramas de la inteligencia artificial, como la visión computacional. Hoy día tú al ChatGPT le puedes subir una foto y decirle, descríbeme lo que ves, y te lo da. O el OCR famoso, el reconocimiento óptico de caracteres, tú le subes una foto con texto y te encuentra el texto adentro. Y los modelos de generación de imágenes son capaces de recrear texto en las imágenes y entienden visualmente cosas. Entonces, por ejemplo, ahí lo que está empezando a ocurrir es que hay tanto entusiasmo sobre los modelos de lenguaje y tanta inversión en desarrollar modelos de lenguaje que está empezando a ser más conveniente usar modelos de lenguaje para funciones de, por ejemplo, de reconocimiento de imágenes, que usar los modelos originales de reconocimiento de imágenes. ¿Me explico? ¿Y por qué? Es increíble lo que está empezando a ocurrir. Y eso es simplemente porque a raíz de todo este hype se ha invertido tanto en hacer más eficientes los modelos de lenguaje y hacerlos multimodales, que está empezando a pasar que empezaron a competir con los modelos originales de eso, que están en otras disciplinas y que no usan Transformer, que usan otras técnicas, ¿sí? Y el modelo generativo entró con todo y además entró a invadir un poco los campos de los demás. Una ¿Me pregunta, explico? entonces, para aclarar el tema. Cuando tú le pides a ChatGPT que te saque información de una foto, por ejemplo, lo que está haciendo detrás son los mismos algoritmos de visión computacional anteriores a ChatGPT, o está usando algo de esa IA generativa, más allá de entender la instrucción. En los primeros modelos de ChatGPT, por ejemplo en el 3, tenían un filtro que tú subías la foto y ese filtro era un modelo como más de reconocimiento de imágenes que lograba describir lo que está en la imagen y después esa descripción la metían al modelo de lenguaje para que el modelo de lenguaje que era de texto te haga algo con la imagen lo que tú le pediste en el fondo. Entonces metían la descripción y metían tu prompt. Y eso sacaba una respuesta. Ahora, lo que está empezando a ocurrir ahora es que dentro de las entrañas del mismo único modelo, ya está empezando a aceptar imágenes como input. Entonces, el mismo modelo que corre el lenguaje también corre otros medios, como imágenes, como videos, como audio. El mismo modelo, digamos, el mismo monstruo que está ahí, sin capas antes o capas después. Entonces, no sé si te acordarás, pero cuando salió el GPT-3 hace 3 años, que es una eternidad en este campo, hace 2 años y medio, al principio el reconocimiento de imágenes, por ejemplo, del GPT-3 era bastante lento. Y eso es porque se daba una vuelta primero por otro modelo que lo describía
Y después iba el GPT, hacía varias idas y vueltas, ¿te fijas? Ya, los últimos son directos. O sea, el mismo modelo ya acepta como input tokens en la forma de texto y también en la forma de Y esto ha sido, audio o de video. O de esto se ha imagen. dado por la cantidad de recursos que tienen. O sea, sin duda, el tema de los recursos es fundamental O y sea, ha sido quizás un si es que- gran... Sí, O sea, sí. y es muy interesante eso, saliéndonos del tema de la IA, porque te habla de el impacto que pueden tener las masas, incluso en el desarrollo tecnológico y científico. Porque me estás diciendo que este hype que tiene que ver con cómo todos nosotros conectamos con esta tecnología que se hacía pasar por humana o es medio humana y conectar a un nivel emocional, eso generó un hype, que ese hype trajo tantos recursos a la industria que terminó incluso comiéndose otras industrias. Entonces podemos pensar, uno, el poder que tenemos, las masas, de que cuando hay algo que, wow, te tira así, Sí, entran los recursos y al final absolutamente. decidimos meterle fuerte. Sí. Y casi me hace pensar que incluso si es que por alguna razón el hype hubiese existido antes Mm. de ChatGPT, quizá incluso antes del 2017, podríamos haber llegado a esto antes por la cantidad de recursos que se le ha metido. Sí, efectivamente, cuando una tecnología hace un ruido tan grande, efectivamente genera interés de inversionistas que quieren hacer negocios con esto, meterle dinero, digamos, y empieza a generarse una demanda por este tipo de servicios y por este tipo de tecnología que justifica invertir y crecer. Y claro, uno dice, habría salido antes. Te voy a contar una anécdota. Cuando salió OpenAI con el ChatGPT 3 en noviembre del 22, ya hablamos ya del momento, el momento antes y después de Cristo, digamos, el antes de ChatGPT, salió un montón de noticias, de información en los medios, un poco criticando, por ejemplo, a Google, que era un gigante de esto y que fue el que inventó Transformer, la tecnología, oye, les ganaron la carrera. O sea, esto es una carrera y Google llegó tarde. Porque cuando apareció ChatGPT, Google no estaba ni preparado para... Y ahí Sundar Pichai, el Sí, o CEO, dijo una respuesta por ahí en una entrevista que me tocó leerlo. Dijo, no, esto puede sonar excusa, Hay gente que le creyó y gente que no, pero dijo, nosotros en Google veíamos esto de cerca, sabemos y teníamos la capacidad de lanzar esto de antes, pero nosotros ahora creemos que el mundo no está preparado. Y estábamos esperando, un poco precalentando el terreno antes de lanzar este tipo de herramientas, porque son tan poderosas, un poco lo que decía Harari también, tocan la fibra del ser humano, la cultura, y Sundar dijo, nosotros creemos y estamos convencidos de que el mundo no está preparado para esto y puede quedar una embarrada, digamos. Y empezó a pasar que gente se empezó a suicidar después de hablar con ChatGPT porque hay un caso famoso de un belga que a los 2 meses se suicidó y le develaron sus conversaciones con ChatGPT. Entonces empezaron a pasar cosas terribles, además de cosas muy buenas, digamos, y Google se excusó un poco que llegó tarde, no porque hubiera llegado tarde, sino porque estaban precalentando un poco al mundo para esto, porque pensaban que el mundo no estaba listo. Pero, ya que salió, ya que otro lo lanzó primero, bueno, ya nos subimos, y por eso Google se demoró tan poco en reaccionar. No sé si te acuerdas, pero los primeros modelos de Google, antes de Gemini salió otro, que aparecieron, no sé, al par de meses. Y si uno hace los cálculos, es imposible entrenar un modelo así en ese momento tan rápido. O sea, el entrenamiento de GPT-3, GPT-4 duraba 9 meses. El puro entrenamiento, antes de concebirlo siquiera, de pensarlo y de diseñarlo. El puro entrenamiento dura 9 meses de cómputo. Y Google se demoró menos de 9 meses, demoró un par de meses en sacar sus propios modelos. ¿Te fijas? Dejemos un poco en pausa el tema de Google, que quiero volver ahí, pero hablando un poco más dándole una vuelta o haciéndole un doble clic a esta idea de Google, asumiendo que es real Creyéndole y a que ellos Sundar. creían Sí. que no estaban preparados. Uh-huh. ¿Qué crees tú? ¿Crees que el mundo estaba preparado o estamos preparados o no estamos preparados? ¿Y cuántas historias de ese tipo, como el belga que se suicidó, hemos escuchado o vamos a seguir escuchando? Sí. Mira, en lo personal creo que el mundo nunca va a estar tan preparado y es un poco difícil determinar cuánta preparación es suficiente. ¿Te fijas? O sea, a Google le podríamos preguntar, bueno, pero ¿y cuándo iba a estar preparado? ¿Qué faltaba por hacer?
Y también a quién le corresponde tomar esa decisión. Además, porque también ellos, claro, se sienten un poco dueños del mundo, un poco diciendo, oye, nosotros manejamos cuando la gente está preparada para ir adoptando estas tecnologías disruptivas que van a provocar una gran una sacudida mental, digamos, a toda la población. Yo creo que la humanidad nunca está 100% preparada para estas cosas. Mirando atrás, claro, parece positivo que OpenAI se haya atrevido a lanzarse con esto sin, comillas, esperar que el mundo esté preparado, como esperaba Google. Pero claro, también hay que, nosotros como humanidad tenemos que ser capaces de subirnos rápido a esto, entender qué puede hacer, qué no puede hacer, desmitificar lo más posible, educar lo más posible a la población, y así evitar que ocurran cosas que teóricamente no deberían ocurrir. ¿Qué ocurren? Como el caso del suicidio del belga que apareció, fue un caso famoso. Empezaron a aparecer deepfakes, engaños, por ejemplo, fraudes bancarios, fraudes no solo a personas, a empresas, usando estas tecnologías. Por ejemplo, los mails de phishing, si se entiende lo que es el phishing, este concepto de emails que parecen auténticos, son como una cañita de pescar, que tratan de extraer tus datos, para te llevan a un sitio para que tú cliques, se hacen mucho más fáciles y más creíbles usando estas herramientas que antes. Entonces empezó también una ola de phishing más sofisticado gracias a estas herramientas. Y todas esas son cosas que uno dice, el mundo no estaba preparado. Es probable que el mundo no haya estado muy preparado, pero por otro lado te obliga a prepararte, ¿sí? O sea, como que estas son las cosas que empujan, que tiran el carro del mundo hacia adelante, ¿te fijas? Y en ese sentido, mirando hacia atrás, claro, obviamente es positivo que haya ocurrido lo que ocurrió, pero no es gratis para la humanidad. O sea, pasan estas cosas. Porque, y ahí surgen miedos que son súper distintos al de, qué sé yo, el Terminator, por ejemplo, que se va a tomar el mundo. Surgen otros miedos. Por ejemplo, hoy día vemos los videos hiperrealistas que puede hacer la IA. Y me da la sensación que vamos en una dirección en la que un video, una foto ya no es evidencia de nada, no es creíble. Y casi como que nos estuviéramos alejando. Como siento que si tú miras muchas décadas en el pasado, antes del internet, antes del teléfono, antes de las fotos y de los videos, tú te enterabas de lo que pasaba en tu pueblo, en tu ciudad, y lo que pasaba más lejos tomaba tiempo en llegar la información. Claro. Y nos acercamos hasta el punto de que hoy día tú sabes instantáneamente lo que está pasando en todo el mundo. Y me da la sensación que ahora nos estamos volviendo a alejar, porque salvo que tú estés presencialmente en el lugar, ¿cómo puedes tener garantía de que efectivamente está pasando algo que está pasando si se puede hacer un video news completamente realista? Y eso hoy día está al acceso de toda la población. O sea, hoy día cualquier persona ni siquiera necesita plata, si esta cuestión es gratis. Sí, así es, tal cual. Y agarráis e inventáis un video de Trump diciendo qué sé yo qué, atentado en la Casa Blanca, lo que se te ocurra. Y si la cuestión se viraliza con las redes, ¿cómo puedes tú tener certeza como que estamos volviendo al pasado? Efectivamente. Mira, yo te diría que incluso antes de la IA generativa, a nivel de Photoshop, digamos, un buen artista de Photoshop era capaz de generarte una imagen falsa de Trump siendo detenido por la policía. Y más o menos le iba a resultar. Iba a agarrar una foto de alguien detenido por la policía, le iba a poner la cara de Trump y se iba a ver bastante realista la imagen. ¿Fijas? O sea, eso con un buen Photoshop tal vez lo podrías haber logrado antes, ¿ya? La diferencia con la IA generativa es que hoy eso que tomaba mucho trabajo y mucho expertise de hacer, se volvió una cuestión facilísima. Es gratis, es indistinguible. Es perfecta como calidad, digamos. Y todo el mundo tiene acceso. Y todo el mundo tiene acceso, es gratis, es totalmente masivo, exacto. Tiene acceso a los buenos y los malos, digamos. Y estoy súper de acuerdo con lo que tú dices. Efectivamente, te entra una crisis de credibilidad por lo que uno ve, finalmente. Hay un científico muy famoso, un astrofísico que se llama Neil deGrasse. No sé si Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson. Soy muy fan. Yo también soy muy fan de él. Es un crack. Y Neil deGrasse, que tiene una capacidad de ensamblar frases y de usar el lenguaje de una manera asombrosa. Hay una entrevista donde él comenta que él cree que la inteligencia artificial va a matar Internet.
Así, como que dice, y ese es el titular como capcioso, ¿no? De, AI will kill the Internet. Y lo dice a raíz de que vamos a llegar a un punto muy pronto en el que es tan fácil crear una fake news de cualquier cosa que la Internet va a dejar de ser la fuente de información. Entonces, siempre Internet fue la fuente de la información. Oye, tú quieres estudiar ingeniería, no hay para qué, porque está toda la carrera gratis en Internet. Y tú puedes informarte de todo en Internet. Y lo que él dice es que va a llegar un momento muy pronto en el que, en que como ya no puedes creer en nada, Internet deja de ser una fuente confiable de información y es solo una fuente de entretención. Entonces, por ejemplo, claro, Netflix va a seguir estando como tecnología. Te fijas, Internet como tecnología va a seguir soportando todo, nuestras videollamadas, todo. Pero como fuente de información va a dejar de tener validez y se va a revalorizar el ser humano experto, que es interesante. Y es muy interesante porque escuché el otro día, pucha, no me acuerdo quién era, no me acuerdo quién era, pero escuché el otro día a alguien haciendo el argumento exactamente opuesto, que decía que la IA es, este tipo decía, pucha, me encantaría citarte quién es, pero no me acuerdo quién era, pero citaba, o sea, decía que la IA era un avance así, pero el más grande que hemos tenido, así extraordinario, porque hoy día todo el valor que tiene un empleado es el conocimiento que tiene, y con la IA todos vamos a tener conocimiento infinito y expertise infinita al alcance de la mano. Entonces, como que casi que la expertise humana ya no tiene valor, cero. Eso era el argumento que hice. Claro. Y veis como dos argumentos que chocan así, pero directamente, frente a frente. Sí. Interesante. Claro, ahí depende, yo creo que el uso que le demos, porque, por ejemplo, si tú desarrollas, como nosotros en PowerFinder, desarrollas herramientas que se apalancan de ciertas tecnologías de inteligencia artificial generativa y no generativa, si tú desarrollas eso dentro de un ambiente controlado y con personas detrás que construyen esas soluciones, tú puedes asegurarte de que lo que te está entregando es la información de tu empresa, por ejemplo, y no te va a entregar otra cosa, o es la información de la base de conocimiento sobre la cual tú estás trabajando. Pero claro, ahí estás haciendo un uso de Internet como tecnología, como plataforma tecnológica, para soportar una aplicación que tú la construyes y que tú le das la confianza a esa aplicación. Pero no es que venga de Internet como si Internet fuera una especie de ente. ¿Me explico? Como Internet como fuente de información global, pública, como un ente así. Por ahí va el argumento, creo yo. Como, es una cosa que va a dejar de ser confiable. Quizá el argumento de Neil deGrasse tiene más que ver con que se imagina a un ChatGPT reemplazando Google y reemplazando todo, y ahí hoy día ChatGPT se alimenta de la información de Internet. Entonces ahí ese filtro es mucho más difícil. Pero si tú hoy día vas a buscar, yo uso mucho YouTube, por ejemplo, vas a ver videos de YouTube. Yo puedo ver los videos que sube un canal de noticias a YouTube. Como yo confío hasta cierto punto en YouTube, le creo que efectivamente es ese canal de noticias el que subió este video. Y entonces finalmente yo puedo a través de YouTube hoy día confiar en una fuente. Pero si es que pasa esto, de que yo busco todo en ChatGPT, y ChatGPT es un popurrí de todo lo que toma en todos lados, se pierde esa confianza. Claro. La confianza al final es en personas y en instituciones humanas. O sea, tú confías en la fuente. En la fuente. Pero además necesito confiar en la fuente y tener certeza de que el distribuidor tecnológico, por así decirlo, además, me está garantizando que efectivamente es la fuente que yo creo que es. No basta con confiar en la fuente. O sea, el emisor tiene que ser de confianza, el canal tiene que ser de confianza. Exacto. La tecnología que se usa, porque el canal, YouTube es un canal al final, y el emisor de la comunicación es, no sé, CNN, o que tú quieras mencionar como fuente de noticias, no sé, algún Washington Post, New York Times o lo que sea. Y ahí lo que empieza a ocurrir también es que uno puede empezar a desconfiar del canal, puede desconfiar del emisor, de la fuente, ¿sí? Y al final tú empiezas a desconfiar del mensaje también, porque el mensaje, pues, si tú confías en el canal y la fuente, probablemente el mensaje viene bien, pero todo empieza a desconfiar. ¿Te acuerdas las partes de la comunicación? El emisor, el mensaje, el canal, el no sé qué, y el receptor. Ya. Entonces, claro, la información que es pública, o sea, si tú usas Internet como fuente de información, esto es lo que dice Neil deGrasse, es que ¿cómo no puedes no usar Internet? ¿Y qué te vaya a poner a buscar la enciclopedia?
Es que ahí se va, lo que él postula es que justamente va a haber una revalorización del ser humano experto, del ser humano que sabe de verdad, porque tú vas a empezar a confiar en las personas más que en Internet, más que, o sea, incluso un canal de un medio serio en YouTube podría ser alguien que emuló el canal y que le pone el logo de... Bueno, y ahí la confianza está rota en YouTube, no en el distribuidor. En el distribuidor, en el canal. Bueno, hoy día YouTube, no sé si te has dado cuenta que yo uso harto YouTube, pero hoy día YouTube te pone información sobre el emisor. Entonces, si es que, por ejemplo, el canal es un canal financiado por el gobierno, te lo pone. Te dice, este canal es financiado por tal gobierno. Este canal es, y te da, este es un canal público financiado por... ¿Quién te da la confianza ahí? ¿Quién te la da? O sea, si tú dices, yo veo un video y te sale un check que dice verificado por YouTube. No, es que esto es distinto. Esto no es claro, no, aquí verificado, te dice claro. Este canal es un canal financiado por el gobierno ruso. Ya, perfecto. Para que tú tengas la noción no sé, por ejemplo, sí. No sé si en TN te lo pone, pero te pone, este es un canal financiado por el gobierno de Chile. Entonces te pone como un clic para atrás de quiénes están detrás de esta fuente. Claro. Lo hace en ciertos casos. Cuando tú haces eso es algo que YouTube hace para que tú confíes. Exacto. Pero ahí cuando... O sea, para que yo sepa, no está tratando que yo confíe. Está tratando de darte transparencia a ti. Para que, claro, de quién es el que está metiendo el mensaje. Exacto. Pero ahí, o sea, para ese mensaje que te pone YouTube, ¿tú le crees a ese mensaje? O sea, se dice, esto está financiado por el gobierno ruso. ¿Tú crees que está financiado por el gobierno ruso? Sí, porque le estás creyendo a quién. A YouTube. Al canal, a YouTube. Entonces, YouTube también se lleva parte de tu confianza. Sí. O sea, si eso mismo lo hace un canal de videos menos, no sé, reputacional que YouTube, puede ser que te diga, oye, pero esto cualquiera lo puede poner. Sí. Entonces, al final, si uno se pone paranoico, podría no confiar en nadie, ¿te fijas? Ahí la crisis de la confianza es algo bien interesante que puede, a mi juicio, va a ocurrir. Se viene fuerte, no hay freno. O sea, nosotros tuvimos una época importante, tú recordarás, en que, por ejemplo, Internet no era una fuente válida de bibliografía, por ejemplo, en los estudios científicos. Tú no podías citar Wikipedia o sitios web por más serios que fueran. O sea, por ejemplo, el sitio de la Organización Mundial de la Salud. Tú no lo puedes citar como fuente. Estaba prohibido, cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo, nos obligaban a no poner Internet como citas. Wow. No, ni un sitio web no puede ser una cita de una revisión bibliográfica seria, digamos. Bueno, igual había un argumento técnico que no existía en ese minuto, el SSL, las comunicaciones seguras, el HTTPS, en el fondo. Claro. Entonces, era más fácil hackear la autoridad. Hoy día es más difícil. Claro. Internet igual evolucionó a tal punto que hoy en los papers científicos de alto nivel, los más aceptados por la comunidad profesional, digamos, de muy alto nivel, ya te aceptan fuentes web, te fijas, como sitios web, que además por lo general hoy día existen sitios web que agrupan información científica verídica con revisiones científicas, digamos, de alto nivel. Entonces uno puede confiar en eso. Pero es interesante pensar que tal vez esto vuelva atrás un poco. Que sabéis que ya el sitio web que tú me pongas yo no te creo. ¿Me entiendes? Porque puede ser fake. Y al final vamos a terminar volviendo a los seres humanos y a las citaciones originales de personas y teniendo que dar referencias humanas al final, de expertos. Tú juntarte con personas que sepan del tema. Es bien interesante. No sé si vamos a llegar a ese nivel. Espero que no, y espero que la tecnología esté a la altura para que no se rompan las confianzas. Pero hoy día se ha roto mucho la confianza. O sea, tú hoy día ves un video y le crees al tiro al primer video que te aparece en un feed. Al tiro uno dice, ¿esto será fake o será verdad? Y uno de inmediato empieza a poner barreras y a no creer. Cuando hace 5 años creíamos todo. Y hace 15 no creíamos nada. Entonces es una especie de... Un péndulo. O sea, fuimos al momento en que ya empezó a ser creíble, creímos todo y ahora estamos volviendo a no creer de nuevo en Internet. Está incrementando rápido esa caída de... Hoy día todo el mundo que yo conozco pone una capa de duda cuando ve un video en un feed de algo que está pasando. Todo escéptico. Donald Trump dice una declaración y hay una foto dando vuelta viral y todo el mundo dice, oye, ¿será fake? Todos se lo cuestionan. ¿Te fijas? Hace 10 años atrás tú veías eso y se viralizaba la foto porque obvio que es verdad. ¿Te fijas? Ahora todo el mundo se cuestiona y se viraliza menos un fake. ¿Te fijas? Que antes, porque la gente está más atenta y ya saben que eso puede ocurrir. Entonces, eso ya es una señal de que empezamos a desconfiar. Sí. ¿Te fijas? Cambiando un poco el tema, ¿qué vamos a ver en inteligencia artificial que va a cambiar nuestra vida en los próximos 5 años?
Excelente pregunta. Si tú le preguntabas esto a alguien en el 2021, nadie te iba a decir se vienen los modelos generativos de lenguaje que van a... Se viene Terminator. Claro, Terminator. No, pero... a ver, cosas que yo creo que sí vamos a ver en los próximos 5 años es algunas industrias específicas, industrias de conocimiento, por ejemplo, yo creo que se van a ver seriamente disrumpidas. Yo estoy muy fuerte ahora en la industria legal, también en las industrias de la investigación, del I+D. Y algo que yo creo que puede pasar en el futuro cercano es que las empresas que prestan servicios de este tipo, servicios legales, por ejemplo, van a ser infinitamente más productivas que antes. O sea, varias veces, múltiplo, digamos, más productivas que antes. Y eso va a significar que los precios de esos servicios van a bajar. Y eso va a significar que se va a desbloquear una tonelada de demanda que hoy no está accesible al mercado de esos servicios. Entonces, hoy día en Chile hay 3 millones de pymes que no tienen abogado, porque no lo pueden pagar, porque un abogado cobra un ojo de la cara para una pyme, ¿te fijas? Pero si de repente tú puedes tener un abogado que atiende 100 clientes gracias a estas herramientas, su precio por servicio va a empezar a bajar y va a estar accesible a mucho más empresas. Entonces, algo que yo pienso que va a pasar es que algunas industrias que ahora son, digamos, de medias VIP, digamos, para empresas grandes y para sujetos con alto patrimonio, van a empezar a masificarse, ¿sí? Los servicios de esas empresas, gracias a que van a ser más productivas. Primero van a los bajar servicios los precios. profesionales. O sea, los servicios profesionales como la consultoría, los servicios legales, el research, el I+D. Tú ya no necesitas 20 PhDs para hacer un buen research. Necesitas ChatGPT Deep Research. Y ahora, una persona, ahí hay una diferencia entre esta revolución y las otras, que sí me hace tener miedo al desempleo, que es que me lo planteas como algo muy rápido. Como que tú veías la revolución industrial y la gente que hacía manual y las máquinas lo más eficientes que eran, pero tenías que construir la fábrica, tenías que construir las máquinas, muchos años de trabajo. Claro. Esto es como que va a pasar de la noche a la mañana. Claro, ya está ocurriendo un poco. En mayo del 20, si no me equivoco, en mayo del 23, fue, por ejemplo, en Estados Unidos está la encuesta de empleo, que todos los meses sale una encuesta con el empleo y le preguntan a todos los empleadores cuál fue la mayor causa de despidos de su empresa, ¿ya? Y por primera vez en mayo del año 2023, si no me equivoco, se esgrimió como argumento para el desempleo, se esgrimió como argumento de los empleadores: yo eliminé cargos porque ahora lo hago con inteligencia artificial. Y ahí fue la primera vez que se empezó a esgrimir eso como un argumento de despedir gente, ¿sí? Y hay muchas personas que ese mes, por ejemplo, fueron como 4.500 en la encuesta de ese mes de Estados Unidos que quedaron cesantes con primer argumento de razón de por qué: inteligencia artificial. ¿Vamos a ver un aumento del desempleo, al menos en el corto plazo? Yo creo que en el plazo cortísimo sí hay gente que está impactada por esto. En términos netos de todo el empleo global, digamos, me queda la duda, porque se compensa con otros nuevos empleos, ¿te fijas? Pero ¿va a haber gente que va a quedar sin trabajo ahora? Sí. No, sería falso decir que no, ¿te fijas? ¿Qué le recomendarías a esa gente? Yo creo que las industrias que de todas maneras van a quedar sin trabajo pronto, ya mencionamos los conductores de vehículos. O sea, el hombre que maneja, o la mujer que maneja un Uber, va a quedarse sin trabajo. Ahora, si esa persona es visionaria, lo que puede hacer es que en vez de tener un taxi, va a tener 5 y va a tener una flota y va a poder manejar todo autónomamente y ser empresario del tema. ¿Te fijas? Que es distinto que ser un empleado que hace una tarea que va a ser reemplazada. En general, lo que se reemplaza no son trabajos completos, son tareas. En el caso específico de la persona que maneja un vehículo, claro, su trabajo es 99% conducir. Y esa tarea se va a reemplazar. Y en el pronto. Caso de los profesionales de servicios, se me ocurre una idea, no sé qué opinas, pero cuando tú me hablabas de un abogado que va a trabajar con 100, bueno, de esos 100 hay uno que se quedó. ¿Qué pasó con el que se quedó? Y quizás la clave está en que el que se quedó fue el que fue capaz de multiplicarse por 100 usando la IA. Sí, pero ojo ahí, porque hay dos efectos. O sea, por un lado, tú tienes trabajadores profesionales que son mucho más productivos que antes. Es decir, con uno atiendes más clientes, mucho más clientes que antes y no necesitas contratar más. Entonces, ahí hay un efecto que pesa para que haya menos demanda de profesionales y para que haya más desempleo. ¿Te fijas? Ya. Pero por otro lado, está lo que te comenté hace un rato, que los precios de los servicios bajan y eso desbloquea nueva demanda. Entonces, a mí no me extrañaría, por ejemplo,
que en vez de tener un estudio con 100 abogados, tú veas un estudio con 5 abogados, pero otros 20 estudios más, que van a atender mucho más empresas que antes y van a hacer estudios tal vez enfocados en la pyme. Entonces, ¿qué pesa más? ¿El efecto de que va a haber mucha más demanda por estos servicios o el efecto de que vaya a necesitar menos gente para prestar estos servicios? Es una buena pregunta, yo creo que no está muy resuelto, pero en general, el valor que crea la economía como un todo es mayor gracias a estas herramientas. Entonces yo tendería a pensar que va a ser mayor el efecto a favor del empleo que en contra del empleo, en general. Ese es un promedio, digamos. Obviamente puede haber alguno que no se subió al carro y quedó fuera y quedó... Sí. Pero por ese van a haber dos que sí se van a subir y van a... Entonces, en el neto, yo creo que lo que yo veo es que vamos a quedar mucho mejor que antes. O sea, esto va a traer mucho progreso a la humanidad. Esa es mi visión. Y los empleos van a cambiar. Y va a haber algunas personas que van a quedar damnificadas en el cambio. Sin duda. O sea, es evidente. El que te diga que no, que en verdad va a haber más empleo que antes. Sí, en el neto. Pero ¿va a haber gente damnificada? Sí, va a haber gente damnificada. Yo creo que sí. ¿Cómo ves el desarrollo de la inteligencia artificial en Chile y en Latinoamérica? Ese es un gran tema. Hoy en día, la mayoría de los países que están impulsando este tema son los Norteamérica, básicamente Estados Unidos, un poco Asia, los chinos muy fuertes y también otros países. Europa tiende a ser más lento para esto. Yo diría que vivía en el mundo ahora más figurativo de la IA generativa. El único europeo que está rompiéndola es Mistral, que es esta empresa francesa que tienen un modelo gigante que compite de lleno con los grandes, digamos. Pero de todo el resto está o en China o en Estados Unidos. Y a mí me ha pasado que en Latinoamérica miramos mucho a Europa en esto y tratamos de parecernos a Europa. Sobre todo en lo que respecta, por ejemplo, al marco regulatorio, a tratar de poner como reglas del juego. Y nos pasa mucho que ponemos regulaciones y reglas antes de empezar a jugar. Y los gringos hicieron lo contrario. Los gringos echaron a correr la pelota y cuando la pelota salió dijeron, oye, no, hagamos una cosa que no salga ya. Línea. Siempre han hecho ¿Te fijas? Pero como que juegan y a medida que van fallando y que van comillas en chileno, condoreándose, empiezan a crear empiezan a encasillar un poco y a crear las reglas del juego en el camino, ¿te fijas? Europa está en una cruzada mucho más de crear las reglas antes de empezar a jugar, y nosotros en LATAM estamos mirando totalmente a Europa más que a Estados Unidos en esto. Y claro, en Chile no existe ni una empresa que esté desarrollando así a este nivel, obviamente hay muchas, pero a este nivel, digamos, todavía no hay ni un latinoamericano que la rompa a nivel mundial en esto. Y ya tenemos marcos regulatorios súper avanzados y cosas. Entonces, eso es peligroso. Hay que tratarlo con cuidado porque te puede frenar bastante. Entonces, ¿cómo estamos en Latinoamérica? Yo te diría, en Latinoamérica hay tierra fértil. Bastante. Hay mucho entusiasmo. También pasa que hay muchos países que quieren incentivar esto a nivel público. Están los Corfo en Chile, está todo el tema de Venture Capital en Chile, está fuertísimo y enfocado mucho en la inteligencia artificial. En otros países también, en Colombia, en Perú, en México, ni hablar, en Brasil. Pero claro, yo te diría, vamos 5 años atrás de Estados Unidos, y empezando a mostrar señales de europeizarnos, que a mí en lo personal no me gusta tanto. Obviamente no hay que ser idiota en esto, no hay que lanzarse al precipicio con los ojos cerrados, digamos, hay que tratar de tomar resguardo, pero a la vez que tomáis resguardos tenéis que empujar el carro también. O sea, tú no puedes solamente poner los resguardos y dejar que hagan lo que puedan los que están tratando de hacer algo, digamos. O sea, tú tenés que tratar de impulsar las dos cosas. O sea, regula y empuja, ¿te fijas? Porque solo regula es algo que si tú mucho más regulas que empujas, te vas a empezar a quedar atrás, que es lo que le está pasando un poco a Europa. ¿Te fijas? Ahí, para complementar un poco, hay una iniciativa bien interesante del CENIA, del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, que se llama LATAM GPT. No sé si la has escuchado. La he escuchado. Ya. ¿Qué has escuchado? No ha tenido muy buenas reacciones. No sé si lo has visto por ahí en los posteos, en redes sociales. ¿Te ha tocado escuchar algo así? No tanto. Comentarios. Ya. Tuvieron harto lo que se llama el backlash, así como bastante reacciones negativas. Porque dicen, oye, vamos a gastar
como no sé cuántos millones de dólares de dinero público que vienen del Ministerio de Ciencia de Chile y también de otros países, del BID. Vamos a gastar un montón de dinero que se podría gastar en cosas que aquí es más urgente, en crear un modelo de lenguaje latinoamericano que honestamente yo no sé si tengo, si yo soy developer de aplicaciones y yo uso OpenAI para mis aplicaciones, yo no sé si me voy a querer cambiar a este. ¿Qué valor va a aportar este que ya no tengan los otros? Si es un modelo de lenguaje que básicamente copiamos lo que están haciendo los gringos 5 años después. ¿Te fijas? Y todo lo que hacen los gringos está disponible por API, Mejor muy enfoquémonos fácil. en aplicaciones y Claro, en entonces adopción. tuvo mucha reacción negativa. Ahora, espérate, porque ahí hay un argumento que es interesante, que es que no tiene que ver con tecnología, ni tiene que ver con prestar un mejor servicio que OpenAI. Es un motivo casi medio geopolítico. China tiene el suyo, Estados Unidos tiene el suyo, Nadie más. Europa tiene el suyo chiquitito, que es Mistral, que son unos privados, ni siquiera con mucho impulso público. ¿Y por qué Latinoamérica no tiene el suyo? Fíjate, entonces, es casi un motivo medio político, medio geopolítico, que es eso es lo que yo veo en mi lectura de esto al final. Porque obviamente, desde el punto de vista tecnológico, tratar de competir con OpenAI ahora, con un presupuesto además bastante escuálido comparado con los otros, no tiene sentido. Tenemos que traer a alguien ahí de la TAM-GPT a conversar acá. Oye, yo soy muy amigo de ellos. Un saludo a Rodrigo, el CEO de Senia, es un crack. Te puedo pasar el contacto después si Feliz te de interesa para que entrevistarlo. lo entreviste. Que él te cuente, pero obviamente no ha sido fácil comunicacionalmente el tema de la TAM-GPT, por esto que te estoy diciendo, porque toda la gente más conocedora lo encuentra en una estupidez, ¿te fijas? Ahora, hay argumentos y yo creo que van más por el lado más geopolítico. Sí, como que ¿te si fijas? lo miras desde un punto netamente comercial, quizás no hace sentido. No, exacto. Eso es lo que todos miran. O sea, técnicamente no vaya a llegar al nivel que están los grandes. Los grandes ya te lo ofrecen por un huevo de plata, por una consulta por API, todo súper fácil de acceder, casi gratis, digamos. ¿Qué sentido tiene hacer esto? Tú al OpenAI tú le decís, oye, háblame como latinoamericano. Y te habla como latinoamericano. Tú no necesitas un modelo latinoamericanizado específico de LATAM para que pase eso, ¿te fijas? Igual, pucha, y esto me pasó el fin de semana, ahora hace ¿Ya? 2 días. Estaba hablando con ChatGPT por audio. Con Ah, el ya, último, sí, el último perfecto, modelo, el buenísimo. 4.5, 4.5. el beta. Y le trataba de decir, háblame en chileno. Y me hablaba en argentino. Mira. Y le metía el hueón o le metía el bacán, cachai, no sé, le metía palabras chilenas, Ya. pero el acento era claramente argentino. Puede ser, Y, sí. y le insistí y le decía, no, está hablando en argentino. No logró hablar con el acento chileno. Sí. El argumento que yo te digo del geopolítico, digamos, es más tras bambalina. Claro, yo creo que por ahí va el argumento real, en la intención, pero el argumento técnico hacia adelante que se esgrime es, oye, no tenemos un modelo entrenado en material latinoamericano. O sea, el global, el OpenAI está entrenado en material global, ¿te fijas? Y cuando predice, cuando calcula lo que hablábamos, la calculadora gigante, claro, algo pesa el material latinoamericano porque Internet, algo de Internet es latinoamericano, ¿te fijas? Pero la mayoría es gringo, europeo, chino, ¿te fijas? Entonces, ¿qué tanta la predicción habla con la idiosincrasia latinoamericana y habla con acento latinoamericano? Ya, todo eso como gustito latinoamericano, claro, es más difícil de lograr en el modelo global. Y en ese sentido, la TAM-GPT ofrece, oye, este aprendió a hablar, es un niño de 2 años que aprendió a hablar con español latinoamericano y nada más. Entonces está entrenado en Latinoamérica y sabe latinoamericano, no sabe otro. Ya, eso te podría aportar un valor en el margen para usos latinoamericanos, genial. Ahora, igual eso no convence a la mayoría de los usos que están afuera, o por lo menos por el momento les ha costado comunicacionalmente convencer. Y por eso yo estimo que esto tiene una razón más de fondo, que una razón más política, de existir en el mapa de la IA al final, de tener una cosa propia y una autoridad el conocimiento de peso, también y la expertise local que puede generar claro, la experiencia. O sea, en Latinoamérica tenemos un modelo latinoamericano que compite con OpenAI y la cuestión, no le ganamos, ya. Técnicamente puede que sea no tan bueno como OpenAI y como los grandes. Pero estamos ahí en los benchmarks. Pero Latinoamérica aparece en los mapas como un continente que impulsó esta cuestión. ¿Te fijáis? Es una cosa casi media geopolítica. No es tanto por el afán de ganarle a OpenAI. Yo no sé si ese es el objetivo. Y tampoco se va a lograr. Difícil, porque además el presupuesto de la TAM-GPT, claro, un par de millones de dólares, pero no es nada comparado ahora, con lo que es. El único modelo público impulsado públicamente vendría siendo DeepSeek. Claro, DeepSeek, bueno, en China hay como 3 grandes modelos. Hay uno que es DeepSeek, hay otro que es Qwen,
no sé si lo ubicas, que es el de Alibaba. ¿Ya? Bueno, ese es privado. Ese creo que es cerrado, si no me equivoco, pero DeepSeek es abierto, es open source. No, me Claro. refería a impulsado con plata pública. Ya, te entiendo. Claro, mira, DeepSeek, bueno, ellos tienen ese claim que hicieron de que fue nada de plata. No sé si escuchaste, que fueron como $5 millones y con unos chips antiguos, Nvidia, así de segunda mano, y lograron lo mismo mejores benchmarks que OpenAI con sus modelos más grandes. Después salieron todos unos rumores de que era mentira eso, de que en verdad gastaron un montón y esos 5 fueron solamente el dinero gastado en una actividad específica del entrenamiento que se hizo en el último mes. Ya. Ese país, mucha gente tiende a no creerle a las declaraciones del país, entonces obviamente uno podría poner en duda tal vez esos claims, pero claro, obviamente China quiere estar en el mapa también. Ahora, DeepSeek es bastante competitivo en benchmark, o sea, en los benchmarks. Hasta hace unos meses atrás, yo lo que pude ver, estaba en el top 10, ahí había un DeepSeek metido en el top 10. El nuevo Grok, el nuevo Gemini 2.5. Claro, es que esto va tan rápido que... De hecho, el ranking de ahora, en 2 meses más ya, los que están ahora en el ranking van a salir del ranking. O sea, que nadie dura en el número 1 más de un par de meses. O sea, imposible. Se mueve así demasiado rápido. Pero DeepSeek yo vi el ranking la última vez que lo vi, de benchmark de performance, hasta hace un mes atrás más o menos, en el top 10 me aparecía un DeepSeek. De performance general del modelo. Obviamente hay sub-performance dentro de cada disciplina, pero... Guillermo, ¿tienes algún libro, documental o podcast que nos quieras recomendar? Mira, yo como profe busco lo más posible material educativo siempre. Hay una cuestión que vi hace poco que se la recomiendo mucho al que quiera realmente entender las entrañas de cómo funcionan estos modelos y de cómo funciona la calculadora gigante, que lo hizo Andrei Karpathy. No sé si ubicas a Karpathy. ¿El de Palantir? Sí, no, creo que no. Es uno de los fundadores del equipo fundador de OpenAI que estuvo en el principio. Él, Karpathy... que se fue, sí, me suena. Se fue en algún momento, salió. Él ha estado toda su vida, es un PhD, un genio el tipo, y ha estado toda su vida dedicado a estos modelos. Y él tiene un video de YouTube, que después se lo podemos mandar a los auditores, ahí en un link, que dura 3 horas. Es pesado, ¿ya? Baja a las entrañas de los modelos y realmente es una clase magistral de cómo funcionan estos modelos. Está pensado en gente no técnica, pero para un no técnico igual hay que ir lento. Eso que hace uno a veces de poner 1,5 por la velocidad, ¿te has fijado? Para verlo más rápido. Ya, aquí no. Tómese las 3 horas, casi con lápiz y papel, digamos, y póngale harta atención, concentrado. No da para tampoco trabajar al mismo tiempo, así responder unos mails porque te perdiste el hilo y lo perdiste. Es una clase magistral de cómo funcionan los Me mandáis el link y lo ponemos ahí. El link y lo ponemos, es buenísimo. Dura 3 horas el video, como te digo, hay que tener paciencia, pero salís de ese video entendiendo a la perfección cómo operan estas cuestiones, por qué no es magia, desmitifica muy bien estos modelos de lenguaje y te ayuda a entender perfecto. Es genial el video. Así que, y Karpathy además ya se está haciendo sus seguidores, tiene videos que los publicó antes de ayer y ya tienen millones de visualizaciones, se está volviendo un influencer de la IA con puros videos largos y pesados, que es curioso. Contrario a las tendencias actuales de hacer videos cortos y rápidos, no, este gallo se tiene unas clases magistrales que duran 3 horas. Buenísimo. Así que muy bueno, te lo recomiendo. Ya, pues muchas gracias, Guillermo, por estar acá. La verdad, yo lo pasé muy bien con la conversación, así que feliz de haberte tenido. Igualmente, pues gracias. En el podcast. Oye, también, bueno, aprovecho de te voy a hacer extensión ahí de un regalito para Cesti. Les vamos a facilitar una cuenta de Power Finder, de nuestra solución de búsqueda semántica. Actualmente yo sé que ustedes tienen una plataforma financiera y está dedicado a la educación financiera. Nosotros tenemos en nuestra plataforma cargadas las bases públicas de documentación legal, por ejemplo, de la CMF Chile, de la ley FinTech, todas estas cuestiones, dictámenes que están saliendo de oficio. Nosotros queremos que 0 visitas tenga el sitio web de la CMF Chile, sino que todos quieran venir a buscar los documentos legales de la CMF, los dictámenes, los oficios, las normas de carácter general a nuestro buscador. Buenísimo. Así que te voy a facilitar ahí una cuenta para que tengan una suscripción de Power Finder. Así que muy agradecido. Voy a probar y te voy dando feedback. Buenísimo, buenísimo. Excelente. Gracias a ti, Vicente, por la invitación. Muy grato conversar contigo y ojalá que este canal explote, que mucha gente lo vea y podamos evangelizar sobre la inteligencia artificial.